Iniciar la clase y ahora lo que vamos a ver es similar a lo que vimos la clase pasada, que estábamos hablando de fracciones parciales, solamente que ahora las fracciones parciales van a ser con términos lineales cuadráticos. Entonces, al igual que lo que hicimos la clase pasada, lo que vamos a hacer es fijarnos en el denominador. El denominador es el que me va a decir cuántas fracciones van a obtenerse, cuántas fracciones parciales se van a obtener. Entonces, para lo cual, lo que debo de hacer es factorizar. Entonces, comenzamos por factorizar. Acuérdense que se debe de factorizar el denominador. Entonces, si vamos a factorizar, tendríamos que tomar el x cuarta más el 2x cúbica más el x cuadrada. Entonces, si se dan cuenta, aquí la manera de factorizar es factorizar por máximo común divisor. Me doy cuenta que es máximo común divisor porque recuerden que el máximo común divisor está formado por el factor común, donde el factor común son los números. Si ustedes observan los números, pues aquí hay un número 1, aquí hay un número 2, aquí hay un número 1. Por lo tanto, propiamente factor común no hay. Sin embargo, la otra parte de la que está formado el máximo común divisor es por las variables comunes. Y si observan aquí, tengo una variable que es x, una variable que es x y otra variable que es x. Por lo tanto, sí es posible hacer la factorización utilizando el máximo común divisor. Entonces, la factorización sería una x, que es la variable común, ya había mencionado, la variable común, o la base común más bien, es la x, y ahora lo que debo de hacer es elegir alguno de estos exponentes. Cuando estoy hablando de máximo común divisor, el que se elige es el exponente más pequeño. Entonces aquí elijo un 2. Ya después sabemos que el método para factorizar implica una división, por eso divido x cuarta entre x cuadrada, y de ahí resulta que me queda una x cuadrada. Luego vuelvo a hacer lo mismo, divido este segundo término entre el máximo común divisor, haciendo la división de signo entre signo me va a quedar positivo, de número entre número, recuerden que aquí hay un número 1, me va a quedar que es un 2, y luego la división de esta x cúbica entre esta x cuadrada me va a quedar en una x. Y por último hago lo mismo con este más x cuadrada, lo divido entre x cuadrada, dividiendo signo entre signo me queda un más, y obviamente dividir x cuadrada entre x cuadrada, como es lo mismo, me va a resultar la unidad. Y de ello ya tengo el máximo común divisor. Entonces, ahora lo que debo de pensar es ver si este se puede factorizar. Recuerden que esa manera de factorizar se llama de la forma x cuadrada más bx más c. La forma x cuadrada más bx más c. Y entonces, hacemos lo que propiamente me marca el método. Por lo tanto, el x cuadrada sigue estando ahí. Y ahora voy a escribir dos paréntesis y obtengo la raíz cuadrada del primer término, donde aquí obtengo una x que se escribe como el primer término de los binomios. Luego este signo lo considero como la operación del primer binomio. Multiplico este signo, por leyes de los signos me queda positivo, y eso lo escribo como operación del segundo binomio. Ahora debo de calcular los números que multiplicados me dan 1. Sabemos que la única pareja es 1 por 1, por lo tanto aquí escribiría un 1 y aquí también un 1, y ahora sí ya queda factorizado. Me voy a dar cuenta que debido a la definición de potencia, entonces yo debo de escribir un x cuadrada que multiplica el x más 1 al cuadrado. Y de ahí ya estoy obteniendo lo que son mis denominadores. Solamente aquí hay que aclarar un punto. A mí me decían que si yo tenía un 2 dividido entre 5 y le sumaba un 7 dividido entre 25 y le sumaba un 4, por ejemplo, dividido entre 125, entonces resulta que yo tenía que calcular el mínimo común múltiplo. Algunas personas lo que hacían simplemente era multiplicar todos los denominadores, pero si se dan cuenta la multiplicación de estos tres denominadores me va a dar en un número muy grande. Por lo tanto, se explicaba en la primaria que lo que debes de hacer es calcular el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo lo calculabas en la primaria obteniendo segunda, tercera, quinta, que aquí es el 1, que aquí es 5 y que aquí es 25. Luego otra vez tenía quinta, que este era 1 y que este era 5. Y otra vez este es quinta, que tiene 1. Entonces nosotros sabemos que el denominador común, o sea el mínimo común múltiplo, es el producto de estos tres, donde sabemos que es 125. Así lo hacíamos en la primaria. El detalle es que si yo estoy trabajando
con términos, yo no puedo calcular factores primos. Como no puedo calcular factores primos, entonces me voy a otra estrategia. Y la otra estrategia es precisamente calcular el mínimo común múltiplo de una manera similar a como calcule el máximo común divisor. Entonces, aquí hay que considerar que este 5 es un 5 a la 1. Hay que considerar que este 25 es un 5 al cuadrado y considerar que este 125 es un 5 al cubo. Por lo tanto, si ustedes se acuerdan del cálculo que hice anteriormente, el mínimo común múltiplo era el 125. En otras palabras, el mínimo común múltiplo es el 5 al cubo. Entonces, para calcular el mínimo común múltiplo, lo que debo de ver es la base común. Si se dan cuenta, la base común es 5, pero en lugar de lo que hacía en el máximo común divisor, acuérdense que aquí el que se elige es el exponente menor, pero ahora no. Ahora vamos a hablar que lo que se va a elegir es el exponente mayor. Entonces, en el mínimo común múltiplo voy a elegir la base común y el exponente mayor de los factores que estén involucrados. Y entonces eso me lleva a tomar decisiones con respecto a lo que tengo ahorita en esta factorización. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una x cuadrada. Eso quiere decir que es como si yo hubiera elegido la base común con el exponente más grande. Pero debo de tener entendido que este 5 al cuadrado me está diciendo que son dos fracciones. Una fracción donde el primer denominador es 5 a la 1 y otra fracción donde el otro denominador es 5 al cuadrado. Por lo tanto, este cuadrado me está indicando que son dos fracciones. Lo mismo, este cuadrado me está indicando que deben de ser dos fracciones como tal. En otras palabras, aunque la factorización me esté llevando solamente a tener dos factores debido a la definición de potencia, eso no quiere decir que solamente van a ser dos denominadores o dos fracciones, sino lo que quiere decir es que debo de considerar cuatro fracciones parciales. Y esas cuatro fracciones parciales precisamente son las que me van a llevar a poder posteriormente hacer el accionar de lo que es las fracciones parciales. Entonces, vamos a integrar utilizando el método de fracciones parciales. El método de fracciones parciales, vuelvo a repetir, se basa en la factorización. Ayer lo habíamos hecho y nos quedaban tres factores y por esos tres factores implicaban que tenía tres fracciones donde se estaban sumando y tenía que calcular el valor de los numeradores. Aquí resulta que la factorización me está llevando a denominadores repetidos, a factores repetidos. Por esa razón, ahora no van a ser 3, como en el caso de ayer, sino ahora van a ser 4, 2 de cada una. Por lo tanto, si ustedes se acuerdan en la clase de ayer, lo que hicimos fue escribir la misma fracción, o sea, escribir el 1 dividido entre la x cuarta más el 2x cúbica más el x cuadrada, y de ahí nosotros sabíamos que se iba a obtener a través de cuatro fracciones. Primera fracción, segunda fracción, tercera fracción y cuarta fracción. Y esas cuatro fracciones precisamente obedecen a lo que estoy teniendo en los exponentes. Les había mencionado, voy a tener un primer denominador que va a ser la x a la 1 debido a este x cuadrada y el siguiente denominador va a ser el x a la 2. Eso, insisto, es porque en la primaria si tenemos un quinto y le sumamos 25 avos, sabemos que el denominador común va a ser el 25. O sea, este es un 5 a la 1, este es un 5 a la 2 y se elige la base común, que aquí es el 5, con el exponente mayor, que es el cuadrado, y de ahí resulta el 25. Es otra manera alternativa de calcular el mínimo común múltiplo sin calcular factores primos. Y entonces de la misma manera, este binomio que está al cuadrado quiere decir que van a ser dos fracciones, dos denominadores. El primero es x más 1, que ya sabemos que está elevado a la 1. No es necesario escribirlo porque sabemos que la raya de fracción es un paréntesis. Y luego viene el otro, que es un x más 1, pero ahora este está elevado al cuadrado. Inclusive sabemos que también este exponente no es necesario, solamente lo escribí para fines académicos y explicativos. Y entonces resulta que aquí voy a tener un numerador que va a ser la A, un numerador que va a ser la B, un numerador que va a ser la C y otro numerador que va a ser la D. Y de lo que se va a tratar, en lo que voy a hacer aquí adelante, es calcular esta B, esta C y esta D, pero acuérdense que eso no es propiamente cálculo integral, eso es lo que me enseñaron en la primaria.
En la primaria me enseñaron a hacer suma de números racionales y es precisamente lo que voy a hacer. Voy a utilizar un método de la primaria de tercero, cuarto de primaria, no recuerdo, que es la suma de números racionales. Entonces, si voy a sumar los números racionales, pues sabemos que lo primero que debo de hacer es calcular el mínimo común múltiplo de estos 4 denominadores. Y que sabemos que este denominador y este denominador son iguales porque precisamente de ahí partí para hacer la factorización. Entonces, vamos a hacer el cálculo de la suma de números racionales. Por lo tanto, aquí tengo un 1 que está dividido entre x cuarta más 2x cúbica más x cuadrada. Y en el miembro derecho es donde propiamente voy a proceder a hacer la suma de números racionales. El mínimo común múltiplo ya me lo sé, porque pues ese fue el que calculé. Entonces aquí tengo una x cuadrada que multiplica al x más 1 elevado al cuadrado. Y ya lo demás pues es lo que sabemos hacer de la primaria. O sea, tengo que dividir este mínimo común múltiplo entre el primer denominador y multiplicarlo por el, perdón, entre el denominador y multiplicarlo por el numerador. Pero al hacer la división, pues solamente dividiría estos porque son los que se pueden dividir. Y la división de x cuadrada entre x, pues me queda x. Por lo tanto, me va a quedar una x que multiplica al x más 1 al cuadrado, porque acuérdense que se dividió todo el mínimo común múltiplo entre el primer denominador, por eso sigue quedando este factor, y eso va a ser multiplicado por la constante a. Luego viene una suma, escribo la suma, y vuelve a ser lo mismo. Debo de dividir este mínimo común múltiplo entre el denominador, pero esa división solamente me permite dividir x entre x cuadrada, y este factor continúa. Por lo tanto, aquí voy a escribir el x más 1 elevado al cuadrado multiplicado por el numerador que es b. Sigue una operación suma, vuelvo a hacer lo mismo, divido este mínimo común múltiplo entre este denominador, lo cual implica que solamente se dividiría este factor entre este denominador, quedándome un x más 1 a la 1. Por lo tanto, el resultado de la división es x cuadrada por x más 1 a la 1 por la constante c, más, y hago lo mismo, hago la división de este mínimo común múltiplo entre el denominador, y al hacer la división pues solamente puedo dividir este factor entre este denominador, por lo tanto el único que queda es el factor x cuadrada, y entonces aquí voy a escribir un x cuadrada que multiplica la constante b. Y de ahí ya les había explicado en la clase pasada que como esta es una igualdad, entonces tengo que aplicar una operación inversa para que este numerador multiplique a todo este numerador, la operación inversa es multiplicar, y al hacer la multiplicación y darnos cuenta que este es igual a este, pues resulta que estos dos se dividen y al dividirse pues me queda la unidad. Y al quedarme la unidad solamente tendría que escribir los numeradores. Entonces lo que hice aquí fue la operación inversa, vuelvo a repetir, este denominador multiplica el numerador y como ya estos son iguales, se dividen y me queda la unidad. Y por lo tanto solamente tengo que escribir que el numerador que es 1 es el x por el x más 1 al cuadrado por la constante a, que es la que debo determinar, más el x más 1 al cuadrado por la constante b, que es la otra que debo de determinar, más la x cuadrada por un x más 1 por la constante c, que es la otra que debo determinar, más un x cuadrada por la constante d. Y ayer habíamos mencionado que para poder resolver eso, lo que utilizo es el concepto de satisfacer la ecuación. Y satisfacer la ecuación, satisfacer la ecuación implica calcular mentalmente qué valor debe de tener esta variable de tal manera que multiplicado por lo demás este término me quede 0. Entonces de ahí me doy cuenta que la variable, ¿qué valor debe de tener? 0. Ok, Cero. ahí los dos que me contestaron, por favor, díganme su número de lista, por favor. Pues como me dijeron sus compañeros, el valor que debo de obtener ahí es, perdón, el valor que calculo para satisfacer la ecuación es que esa variable tenga un valor de 0. Entonces, si tiene un valor de 0, comienzo primeramente por el miembro izquierdo. Si se dan cuenta, aquí en el miembro izquierdo no hay una variable donde pueda sustituir, por lo tanto ahí sigo escribiendo el valor de 1. Y entonces sustituyo aquí la variable que es 0 y 0 por todo lo demás. Este primer sumando me da 0, aquí lo escribo solamente para fines didácticos. Luego, esta tiene un valor de 0
pero 0 más 1 es 1, y 1 al cuadrado sigue siendo 1, y 1 por b, pues sigue siendo b. Por lo tanto me va a quedar más b. Y luego me voy al siguiente, sabemos que esta variable tiene un valor de 0, por lo tanto 0 al cuadrado me da 0, y 0 por lo demás hace que este tercer sumando también sea 0, por lo tanto aquí me va a quedar un 0 del tercer sumando, y entonces aquí sustituyo el valor de la variable. Habíamos dicho que la variable tiene un valor de 0, por lo tanto 0 por lo demás, pues también me da 0, y me queda el resultado 0 del cuarto sumando. Obviamente aquí ya solamente por propiedad reflexiva. Acuérdense que la propiedad reflexiva me permite intercambiar miembro izquierdo y miembro derecho de posición sin importar nada más, o sea, solamente se intercambian, y de aquí ya puedo escribir que el valor de la constante b es la unidad, y ese es el primero que ya obtuve, el cual, si ustedes recuerdan de la clase de ayer, pues lo tengo que sustituir en este numerador, y con eso ya puedo, en lugar de escribir una sola fracción, puedo escribir la integral de 4 fracciones, las cuales son más simples y por eso es más sencillo la manera de integrar. Bueno, entonces le continúo, ya vimos el valor de la primera variable y ahora me voy a la segunda variable. Esta variable, ¿qué valor debe de tener para que todo el sumando me dé 0? Menos 1. Como dijo su compañera, pues resulta que el valor que debe de tener esa variable, déjenle borro porque no le pude borrar, listo. El valor que debe de tener esta variable para que todo este sumando se haga 0 es menos 1. Entonces, ahora vamos a asignar un valor de menos 1. Y acuérdense que se sustituye. Ahora bien, en el miembro izquierdo no hay variable donde sustituir. Por eso en el miembro izquierdo sigue siendo la unidad, porque no hay una letra donde pueda sustituir. Y eso es igual, y comienzo con la sustitución. Resulta que como la variable es menos 1, puedo sustituir aquí menos 1, y menos 1 más 1 me da 0, y 0 por lo demás, pues implica que el primer sumando es 0. Me voy al segundo sumando. Este es menos 1 más 1 me da 0, 0 al cuadrado sigue siendo 0, y 0 por lo demás sigue siendo 0. Por lo tanto, el segundo sumando también es 0. Me voy al tercer sumando. En el tercer sumando dijimos que esta variable tiene un valor de menos 1. Por lo tanto, menos 1 más 1 me da 0, y 0 por lo demás también implica que el tercer sumando es 0. Y me voy al último sumando. En el último sumando habíamos mencionado que la variable es menos 1, por lo tanto menos 1 al cuadrado me da 1, y 1 por la d, pues es la d. Por lo cual aquí me queda que este es el valor de d. Y al igual que lo que había hecho anteriormente, pues resulta que aquí nada más aplico la propiedad reflexiva para intercambiar de posición, y me queda entonces que la constante d tiene un valor de 1. Y ya con eso ya obtuve el valor de 2 de mis constantes. Y entonces vamos a la siguiente. Pero si vamos a la siguiente me doy cuenta que esta variable es igual que esa variable en ese binomio. Por lo tanto debe valer menos 1, y menos 1 ya lo consideré. Así que no puedo considerar esta tercera variable. Me voy con la cuarta variable, y la cuarta variable pues es la misma que esta primera, que es un valor de 1. Por lo tanto, de 0, y que ya lo sustituí. Y me voy con la siguiente variable, pero es lo mismo que esta. Ya habíamos dicho que es menos 1, por lo tanto ya lo utilicé, pues ya lo sustituí. Y cuando me voy a la última, resulta que esta es la misma que la primera que analicé, donde dijimos que tenía un valor de 0, y entonces pues ya, no hay manera de volver a buscar otra variable como lo que fue en la clase de ayer, porque en la clase de ayer los tres paréntesis me colaboraban con valores de la variable diferente, y podías satisfacer la ecuación, el concepto de satisfacer la ecuación, lo podía hacer en los tres factores. Aquí no, aquí solamente en dos. Entonces pasamos a la siguiente estrategia, y la siguiente estrategia es ahora asignar un valor fácil. El valor fácil, más fácil es 0, pero un valor que también es fácil es 1. Entonces voy a asignar un valor de 1 a la variable. No ya es utilizando el concepto de satisfacer la ecuación, pero es para poder seguir calculando las constantes que me hacen falta, que en este caso es la constante A y la constante C, que recuerden que son numeradores. Entonces, si yo sustituyo el valor de la variable que es 1 en el miembro izquierdo, pues no puedo porque no hay variable. Por lo cual, al igual que en los otros casos, el miembro izquierdo me queda que es 1.
y ahora igual. Y luego vamos a hacer la sustitución de este 1 en esta variable. Si sustituyen esta variable, pues sabemos que es 1. Si sustituyen esta variable, entonces resulta que este sumando ya no fue 1, sino este sumando es 2, y 2 al cuadrado me da 4, y 4 por 1 me da, me sigue dando 4, y entonces aquí me va a quedar que esto va a ser 4 por A. Y aquí escribo 4 por A. Recuerden, este vale 1, por lo tanto este vale 2, 2 al cuadrado es 4, y 4 por 1 sigue siendo 4, por eso me queda el 4A. Luego me voy con el siguiente sumando, viene otro sumando, sabemos que ahora la variable yo le estoy asignando un valor de 1, por lo tanto este 1 más este 1 me da 2, 2 al cuadrado es 4, pero ahora yo ya sé que la constante b vale 1, como esta b vale 1, 4 por 1 es 4, y entonces este siguiente sumando ahora va a ser 4. Entonces lo que estoy haciendo no solamente es utilizar el valor de la variable que estoy asignando, sino también el valor de las constantes que yo ya determiné para poder continuar con el cálculo de la constante A y de la constante C. Luego voy al tercero. El tercer sumando hago lo mismo. La variable sabemos que es 1, por lo tanto este es 1, y 1 más 1 me da un 2. Esta variable es 1, por lo tanto 1 al cuadrado es 1, y 1 por 2 sigue siendo 2. Solamente que por C, pues no conozco el valor de C, entonces me va a quedar más 2C. Y por último, hago lo mismo con el otro sumando. Aquí tengo una variable que es 1, 1 al cuadrado sigue siendo 1, pero ahora sé que la D tiene un valor de 1. Por lo tanto, pues me va a quedar más 1. Y entonces, ya no solamente es aplicar la propiedad reflexiva, sino lo primero que debo de hacer es la ley de la suma, y la ley de la suma sabemos que como son números con el mismo signo, se suma, se deja el signo que predomina y se deja el signo del mayor, se deja el signo que predomina y se suman los números, por lo tanto ahí me va a dar un más 5, pero recordemos que este también es término semejante, y como es término semejante, entonces lo que voy a hacer es una operación inversa para que todos los números me queden en el miembro izquierdo. Por lo tanto, si aquí tenía más 4, la operación inversa es menos 5, y entonces aquí entre estos dos necesito aplicar la ley de la resta, y por la ley de la resta me va a quedar que es un menos 4. Pero de una vez vamos a aplicar la propiedad reflexiva. Y si aplico de una vez la propiedad reflexiva, acuérdense que la propiedad reflexiva solamente es intercambiar de posición. Entonces el menos 4 que iba a quedar en el miembro izquierdo, ahora lo escribo en el miembro derecho. Y como intercambio de posición, pues este 4A y este 2C se van a quedar precisamente en el miembro izquierdo y el otro en el miembro derecho. Ahora, de todo lo que ustedes saben, díganme qué me conviene hacer en esa ecuación. Ahora el concepto que debo de aplicar es uno que se denomina simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Entonces, como me había dicho su compañero, precisamente lo que debo de hacer es dividir todo entre 2 para que la ecuación quede con menos números. Recuerden que siempre lo que se está buscando es que sea más sencillo el resolverlo. Y para resolverlo me conviene más tener números, o sea, coeficientes más pequeños que coeficientes grandes. Entonces, si simplifico la ecuación, que ese es el nombre del concepto, aquí me va a quedar un 2A más C igual con menos 2. Bueno, y eso que hice es lo mismo que voy a hacer para para obtener la siguiente constante. Acuérdense que hay 4 constantes, y las 4 constantes fueron la A, B, C y D. Entonces ahorita ya debo calcular la B y la D, pero me hace falta la A y la C. Entonces para eso necesito forzosamente hacer 4 sustituciones, hacer 4 evaluaciones de las variables. Por eso la x a la 0 fue por satisfacer la ecuación, x igual con menos 1 fue por satisfacer la ecuación, y este x igual a 1 fue porque ya vi que necesitaba una variable adicional. Entonces busquemos otro valor fácil de la variable. Ya utilizamos el 0, ya utilizamos el menos 1, ya utilizamos el 1 positivo. ¿Cuál valor también sería fácil? Compañero,
pues el número que también es fácil es el 2. ¿Por qué? Porque ya fue 0, 1 positivo, 1 negativo, pues ahora va el 2, el que seguiría sería el 2 positivo y el 2 negativo, pero en este caso pues ya nada más necesitamos hasta el 2, ¿no? Entonces hacemos lo mismo, vamos a sustituir el valor de la variable en el miembro izquierdo, lo cual no se puede, por eso en el miembro izquierdo sabemos que también va a ser el 1, porque no hay manera de sustituir, y ahora este 2 lo voy a sustituir en esta variable. Por lo tanto, 2 más 1 me da 3, 3 al cuadrado me da 9, y 9 por el 2, que es la variable, resulta que tengo un 18 multiplicado por la constante a. Me voy con el tercero. Ahora resulta que esta variable dijimos que es 2, 2 más 1 es 3, 3 al cuadrado es 9, y 9 por b, pues es 9b, pero sabemos que la b vale 1, y entonces me queda que eso simplemente es el 9. Me voy al tercer sumando, recuerden que la variable ahora vale 2, entonces este 2 más 1 me da 3, aquí este vale 2, pero es 2 al cuadrado, entonces es un 4 por 3 me da 12, y la c no sé cuánto vale, y entonces aquí voy a obtener un 12C. Y viene la otra suma, y entonces si viene la otra suma, hacemos lo mismo, vamos a hacer una sustitución del valor que asignamos, que es 2, entonces este 2 al cuadrado me da 4, y 4 por d, sabiendo que la d vale 1, pues sigue siendo 4. Entonces va a quedar un más 4. Y otra vez, como lo que hicimos hace ratito, pues debo de utilizar primeramente la ley de la suma, considerar términos semejantes y operación inversa. Por lo tanto, entre este y este hago la ley de la suma, aquí es un 13, con la operación inversa me va a quedar un menos 12. Y de una vez aplico la propiedad reflexiva, y en lugar de escribirla en el miembro izquierdo, lo escribo en el miembro derecho, tengo un menos 12. Y habíamos dicho que estos dos solamente estoy haciendo la propiedad transitiva, por lo tanto los intercambio de posición, y me queda un 18a más un 12c igual con menos 12. Recuerden, más 9 más 4 me da más 13, pero por la operación inversa me queda menos 13, y por eso tengo el menos 12, que con la propiedad transitiva lo puedo escribir en el otro miembro. Y entonces, platíqueme ahora qué concepto utilizo. Hay que utilizar el concepto de simplificar la ecuación. Solamente que ahora, ¿entre cuánto vamos a dividir, chicuelos? Entre 6. Okay. Como dice su compañera, pues ahora tenemos que dividir entre 6. Divide entre 6, divide entre 6, divide entre 6. Que al final de cuentas ese es el máximo común divisor. Y entonces al hacer la división, resulta que aquí me va a quedar un 3a más un 12 igual con menos 2. ¿Sale bien? Y entonces ya lo que podemos hacer es pues, resolver este sistema de ecuaciones. Y si resuelvo este sistema de ecuaciones, pues ya es como yo quiera, ¿no? Puedo utilizar el método de determinantes, el método de suma y resta, el método de sustitución, el método de igualación, el de sustitución continua, el que ustedes quieran. ¿Sale bien? Entonces, porfa, díganme cuánto vale A y cuánto vale C, utilizando el método que ustedes quieran. Entonces, una de las maneras de hacerlo es utilizar el método de sustitución. De hecho, esta es la base del método de sustitución continua. Y el método de sustitución continua, pues igual y se los enseñaron. Si no se los enseñaron, pues no pasa nada. Entonces, para hacer la sustitución, el método de sustitución, pues sabemos que lo primero que hay que hacer es calcular el valor de una incógnita. Y para calcular el valor de una incógnita, pues es más fácil calcularla de aquí. Por lo tanto, aplicamos el concepto de operación inversa, y el concepto de operación inversa me lleva a entender que el valor de la C es un menos 2 menos 2A. Y ya lo que debo de hacer es precisamente esta incógnita la voy a sustituir acá en esta variable. Por lo tanto, al hacer la sustitución, va a quedar que esto es que 3 multiplicado por A más 2 multiplicado por C, que sabemos que es menos 2 menos 2A, me va a dar por resultado un menos 2. De ahí ya sabemos que lo que sigue son jerarquía de operaciones para decidir cuál es la operación que hago primero, y la operación que voy a hacer primero precisamente es la propiedad distributiva. Entonces hacemos la propiedad distributiva, y al hacer la propiedad distributiva voy a obtener que esto es un 3A menos 4 menos un 4A igual con menos 2,
y entonces otra vez vuelvo a hacer jerarquía de operaciones, y con esa jerarquía de operaciones voy a utilizar lo que son los términos semejantes, y si considero términos semejantes tengo a este y este, por lo tanto entre esos dos lo que hago es la ley de la resta, dejando el signo del mayor y restando los números. Por lo tanto, por raíz de la resta me va a quedar que esto es menos a, y también me estoy dando cuenta que hay términos semejantes que son este menos 4 y este menos 2. Solamente que para hacer eso voy a hacer una operación inversa, o sea que este menos 4 aquí está restando. La operación inversa es que va a sumar en el miembro derecho, y por lo tanto por ley de la resta me va a quedar entonces que el resultado es un 2. Ahora bien, sabemos que yo necesito la incógnita positiva, no negativa. Por lo mismo hago una propiedad de la igualdad, donde propiedad de la igualdad es multiplicar ambos miembros por el mismo número. En este caso los dos los multiplico por menos 1 o simplemente por menos, como ustedes lo quieran ver. Y de aquí ya puedo obtener que el valor de la constante a es un menos 2. Y ya con eso, pues ya puedo calcular cuánto vale la constante c, porque solamente es hacer una sustitución. Y al hacer la sustitución, obtengo que la constante c es un menos 2 multiplicado por el valor de a, que también habíamos dicho que es menos 2, y de ahí aplicando jerarquía de operaciones, que en este caso sería primero hacer la multiplicación utilizando la ley de los signos, y después hacer la ley de la resta, porque va a resultar uno positivo y el otro negativo. Obtengo entonces que el valor de la constante es, el valor de la constante c es, este menos 2 por menos 2 me da más 4, y más 4 con menos 2 me va a quedar un 2. Y entonces ya calculé el valor de las cuatro constantes. Y lo único que hago ahora es entonces esta integral la voy a expresar a través de cuatro integrales. Eso quiere decir que entonces ya puedo empezar a integrar. Bueno, primeramente sería sustituir, porque necesito sustituir una fracción por cuatro fracciones. Ahí viene una sustitución, y de una vez vamos a integrar. Recuerden que la integral de una suma es la integral de la primera más la integral de la segunda, etc. Por lo tanto, la primera integral es la constante a dividida entre x por diferencial x. La segunda integral es la integral de un denominador que es x cuadrada por diferencial x, donde aquí va la constante b. La tercera integral es la integral de un denominador que habíamos dicho que era x más 1 por diferencial x, aquí arriba va a ir la constante c, y por último voy a tener una cuarta integral, que es la integral de x más 1 al cuadrado por diferencial x, y aquí arriba va a ir la constante d. Entonces lo único que debo de hacer es reescribir estas cuatro en lugar de una sola integral. Y eso implica entonces que aquí voy a asignar la constante a, que es menos 2, aquí la constante b, que es 1, acá la constante c, que es 2, y por último la constante d, que también es 1. Y entonces se van a dar cuenta que todas estas integrales, las cuatro integrales, son de la forma u a la n. Es una integral de una u a la n diferencial u, de donde la base va a ser x en las dos primeras, y en las dos segundas la base va a ser un x más 1. En cualquiera de los dos casos la diferencial es diferencial x, que ya la tengo en las dos integrales, y la diferencial en la siguiente también es diferencial x, porque la derivada de esto es 1 y la derivada de esto es 0. Por lo tanto, el 1 más 0 sigue siendo 1, por diferencial x, pues me queda diferencial x, que aquí tengo las dos diferenciales. Solamente que en esta primera el exponente es menos 1, en esta segunda el exponente es menos 2, en esta primera el exponente es menos 1, y en esta segunda el exponente es menos 2. Y de ahí sabemos que cuando el exponente es menos 1, pues el resultado es un logaritmo natural. Por lo tanto, ya puedo hacer la integral, y ya haciendo la integral me va a quedar que va a ser menos 2 logaritmo neperiano del valor absoluto, que es x, que esa fue la primera, y también va a ser igual para la tercera integral. Y en este caso, pues aplico el u a la n, donde va a ser un x a la menos 1
entre menos 1. Entonces, la tercera integral va a ser más 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de x más 1. Y este va a ser igual que la segunda integral. O sea que me va a quedar un más x más 1 a la menos 1 entre menos 1 más la constante de integración. Y de ahí pues ya sabemos lo que sigue, ¿no? Solamente hay que aplicar propiedades de los exponentes, etcétera, etcétera, factorizar si fuera necesario, y hasta ahí queda la situación. ¿Sale bien?